Saludos y bienvenidos a un nuevo debate de Consalud TV. Hoy nos acompañan José Cabrera, Executive Medical Director de BMS España y Portugal. Bienvenido. Muchas gracias. Y el doctor Ignacio Medrano, neurólogo por el Hospital Ramón y Cajal y Chief Medical Officer y fundador de Savana. Bienvenido. Gracias. Bueno, en primer lugar, las enfermedades mediadas por la inmunidad afectan a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Estas enfermedades pueden afectar tanto a la salud física como emocional de los pacientes, afectándoles y mermando en la calidad de vida. Ante esta situación, ¿cuál es el papel de BMS en el desarrollo de la inmunología? Bueno, desde hace más de 20 años en BMS los investigadores están trabajando en desarrollar modelos para modular la respuesta del sistema inmunitario frente a distintas enfermedades, tanto enfermedades inmunitarias como enfermedades oncológicas, siempre intentando gestionar y controlar la respuesta inmediata del sistema inmune y sobre todo el proceso inflamatorio que va alrededor de estas enfermedades. En concreto, de hecho, ya tenemos en nuestro portfolio 2 moléculas para tratar distintas enfermedades y estamos desarrollando moléculas para distintas áreas, tanto reumatología, dermatología, también para neurología y bueno, ahí seguimos trabajando. En el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que es una de las primeras enfermedades más estudiadas e investigadas desde BMS en el área de inmunología, ¿qué evolución se ha conseguido a lo largo de estos años y cuáles son los retos pendientes en esta patología? Bueno, cuando hablamos de enfermedades como la artritis reumatoide, a veces olvidamos que dentro de la enfermedad, dentro de la artritis reumatoide, hay muchos pacientes. Y la misma enfermedad se manifiesta de manera muy distinta en cada uno de esos pacientes. Cuando hablamos de medicina, cuando hablamos del tratamiento personalizado y de la medicina personalizada, es muy importante utilizar el conocimiento que tenemos en BMS de las enfermedades genéticas y del diagnóstico de los biomarcadores. Nuestro objetivo en este momento es intentar identificar esos marcadores, esas distintas expresiones en los distintos pacientes para desarrollar soluciones que mejoren no solamente la eficacia de los fármacos, sino también la seguridad de los mismos y, por lo tanto, controlar esas enfermedades no solo artritis reumatoide, también lupus eritematoso, síndrome de Sjögren y otras enfermedades. La ciencia, bueno, como decía José Cabrera, se transforma y requiere de nuevos formatos, ¿no?, para investigar. Últimamente hay mucho ruido en el sector salud sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones, pero Savana lleva ya 8 años como pionera en este sector y en este sentido. ¿Qué aspectos continúan siendo los únicos en vuestra aproximación y en qué medida vuestras conclusiones son validadas por otras aproximaciones más tradicionales? Claro, efectivamente hay mucho ruido en la inteligencia artificial. Parece que es una tecnología que nos da unas capacidades nuevas, tanto de extraer o encontrar grandes capas de datos, que antes había que hacer a mano y por tanto mucho más lento, como sobre todo de analizarlas con técnicas que van más allá de la estadística normal. Y esto está muy bien, pero en general el problema que nos encontramos todavía es que le falta el nivel de tener un grado científico. Es decir, yo cómo sé que ese dato que tú estás extrayendo o analizando tiene validez. La palabra validación es clara. Entonces, en esto, quizá porque llevamos más tiempo, llevamos 8 años, yo creo que sí que seguimos siendo punteros. Es en tener un equipo mezclado de, por un lado, científicos de datos, los de la inteligencia artificial, pero por otro lado, clínicos con experiencia en investigación, que tienen criterio médico, criterio científico de si lo que se está extrayendo es válido o no es válido. Entonces, al final, lo que nos dicen los que trabajan con nosotros, los investigadores, es: mira, no nos acabáis dando un paquete de datos y ahí lo tenéis, sino que nos decís qué dato es el relevante, esto es lo que es ponerle inteligencia a las cosas, y al final eso acaba derivando en recibir una información que tiene significado y que es accionable desde el punto de vista de generación de evidencia. Entonces, cubrir ese gap entre la analítica de datos y la ciencia es probablemente donde seguimos siendo únicos y muy pioneros, ¿no? ¿Y de qué manera está llevando a cabo BMS esta adaptación en el área de la inmunología y más concretamente en el área de la artritis reumatoide? Mira, si tuviera que definir en pocas palabras lo que es BMS o lo que nos define, pues encontraría 2. Una es innovación y otra es compromiso. Innovación en el sentido de que utilizando nuevas herramientas como es el machine learning o como es el procesamiento del lenguaje natural, como es el proyecto que nos trae aquí hoy, que es el RA Wild, lo que intentamos es extraer información de una manera innovadora de las características de los patrones de distintas enfermedades y en concreto de la artritis reumatoide y de
una patología asociada con la misma, como es la enfermedad inflamatoria intersticial, que es muy característica de los pacientes con artritis reumatoide, pero en la que todavía hay mucho por descubrir, porque todavía nos falta identificar claramente cuáles son los patrones de estos pacientes y cómo buscar soluciones para ellos. En este sentido es cierto que generar unos datos robustos y fuertes a información, que den lugar a información relevante, importante, es fundamental, ¿no? para que el especialista lo aplique luego en la toma de decisiones. En ese sentido, ¿qué resultados esperan de este proyecto? Bueno, en ese sentido, y uniendo también a lo que decía que era el compromiso, ¿no? Nuestro compromiso con los investigadores, nuestro compromiso con los pacientes nos ha llevado a poner este proyecto en marcha. Un proyecto que lo que va a traer es información específica de una manera mucho más amplia, porque vamos a utilizando el Machine Learning y utilizando estas herramientas novedosas, vamos a poder ampliar enormemente el número de datos y poder realmente analizarlos y obtener muchísimas más conclusiones que sean realmente extraíbles y que al final realmente nos puedan, sobre todo poniéndolas al servicio de los profesionales sanitarios, llevarles a que tomen las decisiones adecuadas en el momento adecuado y con el paciente adecuado. ¿Qué aporta específicamente este estudio a los pacientes y a la comunidad? Y más allá de este estudio, ¿cuáles son los resultados concretos que ha dado Savana hasta la fecha, que no sean confidenciales, por supuesto? Claro, al final uno lo que intenta hacer con la aproximación que estamos poniendo encima de la mesa es extraer unas masas de información que extraerlas a mano sería sencillamente imposible, ¿no? Hemos pasado todos por los registros manuales, los cuadernos de recogida de datos, pero eso nosotros nos empeñamos en una idea, y es que tecnológicamente ya hemos superado eso. No hay por qué hacerlo no hay por qué hacerlo de esa manera. Podemos automatizar esa extracción de datos. Entonces, una vez tenemos esas variables que se mueven literalmente de cientos a decenas de miles, entonces nos podemos meter en otros análisis que no son estadística normal, sino que es una estadística apoyada por computación, que es lo que llamamos la inteligencia artificial, que nos puede hacer desde unas descripciones mucho más completas, viajes del paciente, patient pathway, mucho más completos, porque podemos ir viendo la información a través de todos los departamentos y entender esa epidemiología con una granularidad que no podrías con una aproximación normal, que es precisamente lo que hemos hecho en este estudio, hasta incluso meternos en elementos predictores. Podemos clusterizar, fenotipar qué subgrupos de pacientes responden mejor a un tratamiento o por historia natural van a acabar más probablemente con un resultado, con un outcome. Todo eso con estadística normal no lo podíamos hacer, pero nosotros ahora tenemos publicados multitud de ejemplos, tanto en inmunología como en oncología, de ambos tipos, ¿no? Bueno, actualmente 200 hospitales, 16 países. Savana es la empresa del mundo con mayor red de inteligencia artificial en el sector salud. Hasta ahora ha estado centrada en fases cuarto, historias clínicas electrónicas. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una especie de plan maestro, ¿no? Hemos creído que para llegar a esta visión de hacer una medicina predictiva o individualizada basada en análisis de datos con inteligencia artificial, lo que necesitabas es el análisis de diversas capas de datos. Hubo compañías que se centraron en la radiología, en la anatomía patológica, en la genómica. Nosotros, desde el principio, quisimos dedicarnos a la historia clínica, porque primero hay una gran cantidad de variables y, por tanto, una gran predictibilidad. Segundo, porque nos parecía el reto más difícil. Digamos que es algo que está muy desestructurado y nuestra misión es estructurarlo para luego poder analizarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, 8 años después, lo que vemos, o lo vemos ya desde hace un tiempo, es que ha llegado el momento de, ahora que controlamos la extracción de la información de los hospitales, de los proveedores de salud, y podemos entrenar más o menos una nueva patología, unas 200, 300 variables en varios idiomas en 3 meses, que es algo muy escalable, muy automatizable. Ahora que tenemos eso, podemos poner encima otras capas de datos, y eso es lo que hemos empezado a hacer. Poner proteómica, genómica, transcriptómica, cortes de anatomía patológica. Eso nos permite predecir mejor, dar mejor nuestra función, que es encontrar al paciente que más se beneficia de la terapia, y eso nos permite de alguna manera casi natural, orgánica, movernos de donde estábamos, que era muy fase 4, a más fase 3, diseño de ensayo clínico, fase 2, incluso drug discovery y unmet needs, ¿no? Entonces, bueno, estamos transitando hacia ahí y la verdad es que es algo muy emocionante. Bueno, lo cierto es que el foco de todo esto siempre es el trabajo del paciente, el entorno colaborativo. ¿Con qué se quedan de esta experiencia y qué marca la diferencia? Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta porque la diferencia la marca el compromiso, como decía antes, el compromiso de los investigadores, el compromiso de los pacientes,
siempre me gusta destacar que España es un país líder en investigación en este momento. Nosotros no podríamos hacer nada, las compañías farmacéuticas, si no estuviera detrás esa red de investigadores con una calidad de investigación extraordinaria y, por supuesto, sin el compromiso de los pacientes y los familiares. En España, en concreto, BMS es la segunda compañía a nivel nacional con el mayor número de estudios. Tenemos más de 200 ensayos clínicos, involucrando a casi 4.000 pacientes en estos ensayos clínicos, más de un 60% de ellos en fases muy precoces, fases 1 y fases 2, lo que representa unas oportunidades muy precoces a pacientes que en casos de algunas enfermedades no tendrían alternativa terapéutica. Esto es fundamental, yo digo, por ese compromiso que tenemos todos, las compañías farmacéuticas, los investigadores, los pacientes y, por supuesto, también compañías como Savana. Y aquí me gustaría agradecer, porque este proyecto ha sido posible gracias al compromiso del investigador principal, del doctor Iborra, también, por supuesto, de todos los investigadores que han participado, por supuesto, del equipo médico de BMS y, finalmente, por supuesto, por Savana. Bueno, pues yo, además de agradecer a BMS la confianza en poner en marcha un proyecto innovador, que la innovación es fácil hablar de ella, pero luego difícil ejecutarla, y por supuesto a todos los investigadores que han participado, pues me quedo con una idea. Nosotros hemos defendido durante muchos años que no había necesidad de extraer la información de manera manual, que teníamos tecnología para hacer algo que podemos llamar, como queramos, registros virtuales, pragmáticos, sintéticos. La palabra da igual, el concepto es: yo puedo generar información en streaming, en tiempo real casi, de lo que le está pasando a los pacientes, con un número de variables muy superior que me permite unos análisis más finos, más granulares y sin esfuerzo humano. El esfuerzo humano lo pongo donde interesa, que es en hacer el análisis y poner la inteligencia, pero no estar rellenando bases de datos, ¿no? Entonces, creemos en esto y este estudio ha sido uno de los primeros en que, de una manera muy contundente y muy fácil de entender, hemos podido demostrar que esto es así. Hemos podido encontrar la epidemiología, el comportamiento de los pacientes en un grupo y en otro grupo con una aproximación que es pura, íntegramente inteligencia artificial. Y yo creo que esto es un hito. Realmente hay pocos puntos en este momento en el mundo donde se hayan hecho estudios de estas características, y menos en un área como esta, ¿no? Pues enhorabuena a ambos por este proyecto y por estos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.